Marc Sánchez se encuentra en un paradero porque usuarios denuncian constantes asaltos en el transporte público. Vamos a Cuatro Caminos, rumbo a la salida a Querétaro. Adelante, Marc. Muchísimas gracias, Carla Iberia, amigos de Foro TV. Uno de los paraderos más grandes que despachan a un gran número de rutas es el que se ubica aquí, en la zona de Cuatro Caminos. De hecho, avenidas aledañas a este CETRAM, como se conocen, están completamente abarrotadas de rutas de transporte público, en donde la percepción generalizada es este dejo de inseguridad que se vive al momento de abordar una de estas unidades. Es la zona limítrofe de la alcaldía Miguel Hidalgo con el municipio de Naucalpan, en donde pues los usuarios de transporte señalan que son víctimas constantes de asaltos al interior de estas unidades. Platicamos con algunos de ellos. Esto es lo que nos comentan. Vamos a escuchar Carla Iberia. Pues no mucho, porque bueno, más ahorita por la temporada, que ya se viene el Buen Fin y las fiestas de diciembre, siempre por lo regular se suben pues los rateros. Muy insegura. ¿Sí? ¿Hay mucho asalto por aquí? Pues sí, de donde quiera, todas las colonias que rodean Naucalpan. Y más en estas fechas, donde ya se acerca pues la fecha de diciembre, señalan pues los usuarios que es más común ver este tipo de asaltos a bordo de transporte público. Los que vemos a veces en redes sociales, nos comentaban, son los menos porque prácticamente ocurren a diario este tipo de asaltos, pero no todas las unidades cuentan con cámaras de seguridad. Así que bueno, pues sin duda habrá que redoblar esfuerzos, tanto en estos municipios de la zona de San Esteban, El Molinito, donde nos señalan que frecuentemente se cometen más asaltos a transporte público, como también precisamente los que ingresan de la zona del Estado de México a la Ciudad de México, a través justamente de la alcaldía Miguel Hidalgo. De momento, Carla Iberia, el reporte que tenemos. Gracias, Marc Sánchez. Vamos hacia Tacubaya, en el poniente de la ciudad. Adelante, Álvaro Márquez. Gracias, Carla Iberia. Sí, justamente aquí en las inmediaciones de Tacubaya, otro de los puntos en donde pues salen unidades de transporte público con rumbo hacia la zona del Estado de México, algunos municipios también. Y bueno, pues justamente ya platicábamos con algunos de ellos si percibían inseguridad en el transporte público. Pues bueno, no es la excepción. Claro que en todos lados hay inseguridad y vamos a tratar de acercarnos justamente con algunos de los usuarios pues para poder platicar, preguntarles qué onda. Señora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María. María, oiga, ¿percibe usted inseguridad en el transporte público? Pues sí, ¿Por qué? porque luego se suben a robar. ¿Ya le ha tocado ser víctima? Gracias a Dios no. ¿Y en esta ruta se siente segura? Pues no tanto. ¿Hacia dónde va? Hacia Huixquilucan. Hacia Huixquilucan. Oiga, ¿y allá cómo están las cosas? ¿Ha visto operativos de seguridad? ¿Ha visto presencia policíaca? Pues sí ha habido operativos, pero siguen igual la inseguridad. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, Carla, pues sí es parte de nada más de la percepción. Por supuesto, de todos los que les hemos preguntado, bueno, han sido muy poquitos, seguramente de cada 10 personas que les hemos preguntado, por lo menos 2 dicen que pues solamente que sí se sienten seguros, los demás pues son víctimas o pasa algo, o ya han tenido pues algún tipo de percance, en fin, pues son camiones, son rutas de transporte público en el que la mayoría de los usuarios piden mayor seguridad y sobre todo pues mayor pues vigilancia en estas unidades. Amigo, muy buenas noches. Vamos a entrevistar al chofer de esta unidad. ¿Cuál es tu nombre? Rafael Salgado. Oye, ¿te ha tocado ser víctima de la delincuencia? No. Nada. No. ¿Y qué tal esta ruta que ustedes manejan? ¿Está segura? Pues entre comillas, ya tarde ya se pone un poquito peligrosa. ¿Cómo a qué hora es el horario más? No, la verdad lo desconozco, pero si ya más tardecito ya se pone más pesado aquí el ambiente. Claro, todo bien. Sí. ¿Qué le dicen los usuarios? ¿Les gustaría más presencia policíaca? Sí. Sí, porque está en la noche se pone muy solo aquí. Muchas gracias. Por nada, profesor. Pues bueno, Carla, pues sí es parte de lo que ocurre, percepción de todos y sobre todo, bueno, pues parte de lo que ocurre aquí en las unidades de transporte público. Por lo pronto, pues es parte del reporte que tenemos, continuamos nuestro recorrido y bueno, por supuesto informando a todo el auditorio de Foro TV. Y además, pues insistimos en este recorrido porque tenemos muchísimas denuncias de los usuarios y la audiencia de Foro TV cada tarde. Vámonos de tu paradero hasta Naucalpan, en el norte de la Ciudad de México. Víctor Gálvez, buenas noches.
Carla, muy buenas noches. Nos encontramos en la zona límite entre las colonias San Rafael Chamapa, Loma Linda y Tlatilco. Y hay una palabra que pues nos ha dado pues precisamente mucho y nos ha llamado mucho la atención, y es que la gente se sube con miedo a las unidades de transporte público. Salir de sus hogares hacia sus lugares de trabajo, miedo. Regresar de su trabajo hacia sus casas, existe también miedo. Se han realizado algunas acciones indispensables para pues ellos mismos tratar de evitar que los asalten o que se lleven todo y les dejen por lo menos para poderse regresar, y es que es traer moneditas en el monedero, en la cartera, traer otro teléfono celular para que no se lleven el que precisamente pues ocupan a diario. Son algunas acciones que nos han comentado los usuarios que se realizan o que realizan ellos para tratar de que la pérdida no sea tan grande. Sobre Naucalpan, Toluca, avanzan unidades de la ruta 21, 58, 7, 9. Todas estas pues prácticamente se dirigen hacia diversos puntos del municipio de Naucalpan y algunas se extienden hacia la zona de Huixquilucan. Eso pues influye mucho, un traslado largo para los usuarios en una vialidad que aparentemente pues tiene poca iluminación, poca presencia policíaca, y eso genera pues incertidumbre entre los habitantes. Vamos a tratar de acercarnos con algunos usuarios para ver qué nos platica. Señor amigo, buenas tardes. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Miedo de subir a las unidades de transporte público por los asaltos? Pues no, normal, todo normal. La verdad es que, bueno, en la ruta que yo utilizo pues no. Casi nunca, bueno, no me he tocado algún percance. Amigo, pero en general, ¿cómo es la percepción de los usuarios? ¿Sí hay miedo para poder...? Sí, normalmente la gente se anda con miedo, andan escondiendo la cartera, el celular, porque sí hay algo de inseguridad, bueno, en la zona, ¿no? En el trayecto. Afortunadamente tú no has sido víctima. No, afortunadamente no. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Julio Domínguez. Gracias, Julio. Pues bueno, son pocos, Carla, los que pues tienen una percepción diferente, pero en general miedo es lo que tienen los usuarios de transporte público de abordar las unidades y desafortunadamente que los desapoderen con todo lo que llevan hacia sus hogares o con todo lo que llevan de sus casas hacia sus lugares de trabajo. La información que tenemos. Muchas gracias, Víctor. Alan Hernández, se Paseo de la Reforma. ¿Qué está pasando en Reforma, Alan? Gracias, Carla. Muy buenas noches. Nos hemos dirigido a este punto de la Ciudad de México precisamente para continuar con este monitoreo hacia los usuarios del transporte público en cuestión de seguridad. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el sentir de las personas que día a día se movilizan a bordo del transporte público, ya sea el microbús, ya sea el metro o las diferentes unidades por las que las personas se mueven hacia su destino, ya sea al trabajo o a su casa? Y vamos a platicar con algunos de los usuarios. Muy buenas noches, joven. ¿Cuál es su nombre? César. César, ¿usted es usuario común del transporte público? Sí, claro. Sí, en la ciudad es lo que tienes que usar. ¿Cuál es su percepción en materia de seguridad? ¿Ha sido víctima de algún asalto? Una vez, pero bueno, solamente una vez. Y pues obviamente estas rutas están súper bien cuidadas, las de Paseo de la Reforma y todo esto. Pero las que rodean el estado, que van de la ciudad al estado, son las más peligrosas, ¿no? ¿Usted hacia qué punto se dirige? Yo me dirijo a la zona de Coajimalpa. ¿Y en esa zona también hay, cuál es su percepción de seguridad? ¿Ha visto operativos? Sí hay operativos, sí hay, pero sobre todo en los camiones de la Ciudad de México, los morados, y los que no son como morados, obviamente, sí es un poquito más el riesgo que corre uno como usuario para que suceda ese tipo de cosas. ¿Sube con miedo a los microbuses, a las combis? De repente, o sea, los de Paseo de la Reforma, ¿no? Pero pues obviamente ya depende de la zona, tú sabes qué riesgo corres al subirte al transporte público. ¿Me da su nombre, por favor? César. Ahí está, Carla. Muchas gracias, César. El testimonio de este joven que pues es un usuario, por supuesto, del transporte público en la ciudad y que nos dice, obviamente, están en algunas zonas focalizados este temor por parte de los ciudadanos. Decirte que aquí en Paseo de la Reforma, a la altura del Metro Auditorio, hemos visto pues muy poca presencia de policías, a pesar de que los usuarios de transporte público por momentos llegan a saturar este punto de la banqueta, precisamente en espera de un microbús, de un autobús que se dirija ya sea a la zona de Santa Fe, ahí por el kilómetro 13 o la zona de Cuautitlán Izcalli, tienen que esperar algunos minutos. Hay rondines, pero únicamente, bueno, pues se enfocan en las calles aledañas a este punto. No hay operativos a lo largo de esta zona de Paseo de la Reforma, precisamente como comentaba este joven César, bueno, pues está de algunas formas focalizada y las personas se sienten más seguras en este tramo de Paseo de la Reforma utilizando el transporte público. Carla, el reporte. Muchas gracias. Gracias, Víctor.